Bienvenidos a una nueva misión de nuestro programa Discapacidad Interdisciplina, un ciclo de entrevistas a profesionales que se desempeñan en el campo de la discapacidad. En el encuentro de hoy intentaremos abordar algunas cuestiones relacionadas a la inserción laboral para personas con discapacidad. Nos acompaña hoy Nora Matlock, licenciada en Psicología. ¿Cómo estás, Francisco? Hola Nora. Bueno, quería arrancar la entrevista preguntándote cómo empezaste a trabajar en el campo de la discapacidad. En realidad empecé en lo que se llamaba el consultorio evolutivo del Hospital Rivadavia. Habían hecho ese espacio para hacer el seguimiento de los niños que habían nacido de forma prematura y que tenían alguna secuela debido a alguna cuestión perinatal o que habían nacido con algún tipo de discapacidad. Y ese, digamos, atendíamos desde el nacimiento hasta los 12 años. Eh, Fue una experiencia muy interesante de un equipo interdisciplinario y fue mi primer acercamiento a trabajar de forma directa en ese caso, con niños con discapacidad y con sus familias. Mm, Eh, a veces con temas también complejizados por cuestiones no solo de la discapacidad, sino de lo social, ¿no? ujú, Pero esa fue mi primera experiencia. Luego trabajé bastantes años en la ciudad de 9 de Julio, en un centro de atención para la infancia, eh, donde también tuve experiencia de trabajar con niños con discapacidad y sus familias. ujú, Esos fueron mis comienzos. ujú. Y Y actualmente trabajas en la Fundación Discar. sí, actualmente trabajo hace bastantes años en la Fundación Discar, ¿Cómo es tu trabajo ahí? particularmente, particularmente trabajo en lo que se llama el equipo de empleo con apoyo. Ujú, La fundación tiene otras áreas de otro tipo de talleres, pero yo estoy en el equipo de empleo con apoyo y allí, digamos, cumplo un doble rol. Por parte soy orientadora laboral ujú, eh, de jóvenes y adultos con discapacidad. En nuestro caso nosotros trabajamos con específicamente discapacidad intelectual y ujú, o mental. Y además, el otro rol que, digamos, que cumplo dentro del equipo es que soy la referente del área de familia. ujú, Entonces, articulamos el trabajo con las familias de los jóvenes empleados. ujú. Mm. ¿Cómo es tu trabajo con las familias? Mira, el trabajo con las familias es muy interesante y te diría que es fundamental para que las personas puedan sostener sus empleos, ¿no? Ujú, Nosotros siempre repetimos que este modelo de empleo con apoyo, que es el cual nosotros utilizamos para la inclusión de las personas en el campo laboral, es fundamental que, digamos, haya como tres grandes patas, ¿no? Decimos, como el entorno laboral ujú, debe brindar sus apoyos en lo cotidiano. Estamos los profesionales que trabajamos para lo que son las adaptaciones necesarias y todo lo que sea accesibilidad para esa ujú, persona en su puesto laboral. Y es fundamental la colaboración de la familia, ¿no? ujú, Eh, Fundamentalmente te diría que digamos, las mayores dificultades están en que logremos tener una mirada similar sobre ese joven que se emplea. ¿En qué sentido? Que en general las familias tienen esta tendencia a una sobreprotección, ujú, este, digamos, a no querer tomar determinados riesgos que son, digamos, ujú, comunes en el día a día de salir a trabajar. ujú, Y bueno, está un poco en apoyarlos a ellos en eso y en ese proceso de crecimiento, digamos, a la par de sus hijos, ¿no? ujú. Porque si no, a veces por temor, bueno, obstaculizan, eh, digamos, que crezcan laboralmente. Ujú.
pero bueno, ese es nuestro mayor compromiso, digamos, con las familias, Acompañarlo. acompañarlos y que puedan entender ese proceso que a veces no es fácil. Ujú. Bueno, y recién hablabas del dispositivo de la Fundación Discar Ujú. y quería preguntarte qué tipo de dispositivos existen a nivel nacional relacionados a la inserción laboral para personas con discapacidad. Pues esta es una modalidad. Exacto. La modalidad de empleo con apoyo es una que tiene su Mm, especificidad. La especificidad del empleo con apoyo es que las personas se incluyen en el mercado laboral, digamos, en una empresa convencional, ujú, eh, en un puesto laboral que van a tener la misma remuneración que otro trabajador ejerciendo ese mismo rol, digamos. Por supuesto van a cobrar de acuerdo a la carga horaria que ejerzan. A veces, ujú, en general, la inclusión es con una carga horaria parcial y luego, de acuerdo a la capacidad de la persona y a las necesidades de la empresa, ujú, se va incrementando la carga horaria. Pero en realidad, digamos, lo importante del ECA es eso, que es iguales condiciones laborales, iguales deberes, iguales derechos. ujú, Eh, Otros dispositivos que existen, sí, está lo que se llama colocación laboral, o sea, hay consultoras o también fundaciones en el tercer sector que se ocupan de por capacitar a las personas, hacer todo lo que se llama el ujú, ciclo de formación, que siempre es necesario, en el ECA también existe, previo a la inserción laboral. Y lo que se distingue, digamos, lo de la colocación es que una vez que se encuentra el puesto para ese ujú, joven, se lo acompaña por un tiempo acotado, digamos, y luego el acompañamiento, digamos, desde el rol profesional ujú, finaliza, ¿sí? Este, eh, Ese es otro tipo digamos, de posibilidad laboral. Y luego lo que existen eh, son otras cuestiones, digamos, que son más relacionadas a lo que se llama el trabajo protegido. ujú, Y de hecho hay una ley de talleres protegidos, digamos, que son instituciones, digamos, donde los jóvenes trabajan, pero ahí ya no hablamos de inclusión en el sentido que ellos trabajan en forma segregada, o sea, están ujú, todas juntas las personas que tienen discapacidad realizando una tarea específica. A veces son contratados por empresas que como que tercerizan la ujú, construcción de algún material que ellos necesitan o determinar algún proceso de, de confección de alguna prenda o de detalles finales y bueno, los contratan específicamente para hacer eso. Pero, digamos, se distingue de lo que es la inclusión laboral ujú, porque siguen estando, digamos, fuera del ámbito laboral convencional. ujú, Eh, por ahora eso es, digamos, esas son las opciones que tiene ujú, hoy en día una persona con discapacidad en Argentina. ujú, Igualmente, digamos que cuando hablamos de discapacidad, yo recién te contaba que mi labor en la Fundación DISCAR es específicamente con personas con discapacidad intelectual y o mental, y cuando hablamos de discapacidad, la verdad que no nos tenemos que olvidar de otro tipo de ujú, discapacidad, la discapacidad motora, sensorial, y hay quizás otras personas que tienen más acceso a otro nivel de educación que tienen ujú, mayor posibilidad, digamos, de inserción ujú, laboral eh, por otros modos, ¿no? Otros medios. Digamos que dentro del campo de la discapacidad en general, ujú, las personas que tienen discapacidad intelectual y o mental son las que están en mayor desventaja a la hora de poder conseguir un empleo. ujú, Y quizás los que necesitan en mayor medida de algún dispositivo, digamos, que los contenga y los acompañe. ¿Sí? ujú. Este,
digamos, de los datos del último censo de 2010, de más de 5 millones de personas que hay en el país, digamos, con discapacidad, eh, es un muy pequeño porcentaje el que puede acceder, digamos, si consideramos que de esos más de 5 casi 3 millones estarían en edad de trabajar. El mundo Es laboral sigue siendo un ámbito bastante restringido para las personas en general con muy restringido, sí, la verdad que sí. Eh, digamos, hay que facilitar la accesibilidad. Ujú. Bueno, y volviendo por ahí al dispositivo de la Fundación Discar, Mm. quería preguntarte desde esta experiencia cómo han sido estos convenios con estas empresas. En realidad, no se trata de convenios, Ujú, ¿no? El tema es así. La mayor, el mayor desafío, digamos, es la difusión, y que las empresas se enteren de que las personas con discapacidad eh, están habilitadas y capacitadas, además de ujú, tener su derecho este, reconocido. Nuestro país ujú, adhirió a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, bueno, es uno de los artículos de la Convención es el artículo 27 que habla sobre el trabajo y el derecho al ujú, trabajo. La cuestión es cómo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Lo que te digo, particularmente desde la Fundación, se pone mucho el énfasis en la difusión, digamos, de los derechos de las personas con discapacidad, en especial el derecho al trabajo, pero también se trabaja mucho en la inclusión social. Y de esa forma, digamos, lo que se espera es que las empresas eh, se animen y sean permeables, digamos, a tener la experiencia de la inclusión. ujú, En general, cuando dan ese paso, luego, digamos, el efecto es de réplica, ujú, tanto en la misma empresa de tomar más empleados como de compartir con otros empresarios. Se trabaja a veces también con cámaras de empresarios como para ujú, difundir sobre esto, porque la verdad que también hay mucha ignorancia al respecto, ujú. digamos, mucho prejuicio de que la persona no puede y ignorancia también de que existen este tipo de programas y de apoyos para poder acompañar a las personas y que puedan, digamos, tener un buen rendimiento laboral y sostenerlo también en el tiempo. Son dispositivos y programas donde trabajan muchos profesionales. ¿Cómo pensás el trabajo interdisciplinario? Mira, para mí no hay otra forma de pensar el trabajo con personas con discapacidad que no sea en interdisciplina. Eh, Me parece que es fundamental el hecho de tener distintas miradas Ujú, sobre una misma temática. Me parece que nos enriquece lo que nos pueda aportar el otro. Me parece que es una cuestión también de respeto hacia la persona con discapacidad porque es uno, digamos, ujú, y si no a veces se provoca ese tironeo entre profesionales que, bueno, uno da una indicación, el otro lo confronta, ujú, esta cuestión de sentirse confundidos, incluso las familias igual. Entonces me parece una cuestión de respeto fundamental. A veces se da la posibilidad de trabajar en interdisciplina dentro del mismo equipo de trabajo, eso sería óptimo ujú, siempre, y otras veces, a veces nos pasa, si bien nosotros tenemos un equipo interdisciplinario donde hay terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, el hecho de que tenemos que también hacer red con los profesionales que atienden por fuera de ujú. nuestra institución a ese joven que está empleado en el programa, ¿no? Entonces, es fundamental trabajar en red con ellos, porque, repito, se trata de una sola persona a la que hay que acompañar como de forma Ujú. integral, ¿no? Y además me parece que la interdisciplina ayuda a, este, digamos,
a ser más humildes, digamos, a los profesionales, a no creernos que sabemos absolutamente todo desde nuestro campo. Muy importante eso. Sí, me parece que sí. Volviendo a la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral, quería preguntarte qué obstáculos y qué avances ves en la actualidad en esta materia. Obstáculos, creo que uno de los mayores obstáculos es la ignorancia, como te decía hace un rato, la ignorancia y los prejuicios, ¿no? Estamos muy acostumbrados en general a la discapacidad se la asocia, se la asoció por muchos años con el asistencialismo, ¿no? Entonces, el poder pensar que una persona con los apoyos necesarios, ¿sí? Siempre hablamos de eso, ¿no? Una persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, puede llegar a tener un rendimiento laboral bueno y puede, digamos, tenemos nosotros desde el lugar donde estoy trabajando, el caso de las varias personas que se han jubilado recientemente, ¿no? O sea que te da la pauta de que han podido transcurrir más de 20 años de trabajo bien y, digamos, siempre nosotros vemos la diferencia entre lo que es para una persona cobrar su pensión no contributiva, digamos, a cobrar su primer sueldo y tiene una implicancia, digamos, totalmente distinta, ¿no? Bueno, de sentirse que ellos se han ganado eso y que lo pueden hacer por sus propios medios, o sea que eso es algo importantísimo. Obstáculos digamos, desde lo que es las leyes te diría que es una opinión muy personal, pero creo que lo peor es que existen ya muchas leyes que regulan la cuestión laboral y que el problema mayor, el obstáculo mayor es que no se aplican, digamos, ¿no? O sea, hay leyes y hay digamos, reglamentos que han regulado o cambiado algunas partes de esas leyes, pero que hoy en día no se aplican, como la ley de cupo, ¿no? Supone para los que no están al tanto que el Estado Nacional debe cumplir con la contratación de personas con discapacidad en un porcentaje de un 4% dentro de los organismos estatales o empresas que brindan servicios a los entes de gobierno. Y eso realmente hoy en día no se cumple. O sea que si vamos, creo que tenemos que ser más honestos, digamos, como sociedad y decir, bueno, porque a veces si no se pone siempre la lupa en, bueno, ¿qué faltaría? Bueno, hay cosas que ya están hechas, o sea, no hace falta un nuevo debate. Sería ponerlas en marcha. Exacto, no hace falta una nueva comisión en diputados, en senadores para rever, porque eso es muy burocrático y lleva mucho tiempo. Sería instrumentarlos y en todo caso, a partir de la práctica, ver si hay que mejorar algo de ese instrumento legal que ya está. Pero en principio diría que eso y no ir para atrás en cuestiones de derechos o de prestaciones que las personas ya tenían. O sea, conservar lo adquirido y avanzar, o sea, ir por más. En cuestiones de leyes, por ejemplo, bueno, no hay ninguna regulación para esta figura de orientador laboral que yo te estoy diciendo. En otros países sí existe y existe un apoyo del Estado para dar esta prestación, digamos. Porque si lo pensamos sería como, hoy en día está muy regulado lo que es las prestaciones de integraciones escolares. Bueno, esto sería como el paso siguiente, digamos, ¿no? Las personas crecen, se convierten en adultos y, bueno, eso no está regulado. Quizás a futuro sería bueno que haya Son una temas que tendrían que regulación. estar en la agenda de políticas de Estado. Sin duda,
Pero por eso te digo, me parecería fantástico que a futuro existiera esa legislación para que la persona pueda gozar de esa prestación. Digamos, hoy en día es el tercer sector, digamos, que es quien se ocupa de este tipo de acompañamiento, ¿sí? No es el Estado. Pero mientras tanto sería bueno que sí pusieran en marcha lo que ya existe. Y para finalizar, quería Sí. preguntarte qué temas de debate nos atraviesan hoy como sociedad en el ámbito de la discapacidad. Es muy amplio por ahí la pregunta. Muy amplio, pero si querés, lo que yo te puedo compartir de lo que a nosotros, digamos, nos atraviesa en forma cotidiana en nuestro trabajo, es que a partir justamente de que las personas con discapacidad, y como yo trabajo con jóvenes y adultos, conocen más sobre sus derechos, eh, la, digamos, la posición de ellos, su posición subjetiva ha cambiado, y lo que más entra a veces en conflicto con cuestiones sociales, por, por prejuicios y por ideas que había previas sobre la persona con discapacidad, es que puedan ejercer sus derechos. O sea, ellos justamente al conocerlos, bueno, tienen otra actitud y, digamos, exigen que esos derechos se cumplan, y lo que conlleva también que tengan mayores deberes, ¿sí? O sea, los saca del rol de eternos niños y los pone en otra situación. Creo que eso genera bastante debate. En los últimos años hemos vivido como país el cambio del Código Civil, las reformas que hubo, que también acompañan en este mismo sentido, ¿no? Eh, de ver a la persona con discapacidad de una manera diferente, de quitar la figura de la curatela que les, les invalidaba, digamos, en todos sus derechos. eh, y bueno, creo que como sociedad nos falta mucho, digamos, aprender a mirar a la persona con discapacidad como una persona. Que en principio como centrarnos en la persona, y luego que sí, tiene una discapacidad y que necesita determinados apoyos y ayudas para poder realmente eh, hacer ejercicio de la igualdad de derechos, digamos. Quedarnos con el mero discurso, digamos, o la letra muerta no sirve. Yo creo que es un compromiso de todos. Muy interesante esto que decís. Me parece que es un tema para seguir profundizando y por ahí estaría bueno que en próximas emisiones de este programa convoquemos a otros profesionales que se desempeñan en este ámbito para armar una mesa de conversación más amplia. Así que te esperamos próximamente. Bueno, te agradezco mucho. Un placer compartir. Bueno, continuamos en el próximo programa.